La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros asistentes. No sé si me puedan confirmar que logran ver correctamente la presentación y escuchar el audio aquí por el panel de preguntas. Excelente, Arturo, Jorge. Muy bien, pues muchas gracias por su confirmación. Alejandro, muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerles su presencia, que nos presten ese tiempo. El día de hoy vamos a hablar un poco de los sensores Matrix de nuestro proveedor BEA. Nos acompaña hoy por la mañana el ingeniero Art Ortega. Él es directamente de proveedor, podríamos decir, directamente de BEA, y nos va a hablar acerca de las soluciones o de las soluciones que tenemos en la parte de nuestros sensores de masa, los Matrix, qué tipo de aplicaciones, cualquier duda que puedan llegar a tener, pues adelante, no duden en contactarnos aquí por el panel de preguntas. ¿Qué tal, Art? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Oh, excelente, pues vaya, ¿no? Adelante, ¿no? Con la presentación, Art. Gracias. Tal como Alejandro mencionó, mi nombre es Arturo Ortega y soy el representante de BEA para el mercado de México. Nuevamente un placer estar aquí con ustedes y a continuación estaré hablando y presentando un poco sobre la línea de Matrix, la cual conforma lo que viene siendo nuestra gama de productos de sensores de masa para conformar integraciones de acceso vehicular con las barreras. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del principio de un sensor de masa. Entonces, ¿cómo es que opera un sensor de masa tal como un modelo Matrix? Opera bajo el principio de inductancia, es decir, el Matrix genera energía por medio de lo que viene siendo un lazo magnético a una capacidad de frecuencia entre lo que viene siendo 20 a 1000 Hz, con lo cual conforma lo que viene siendo un campo electromagnético. Asimismo, nosotros contamos con lo que viene siendo dos modelos disponibles en dos diferentes formas de compatibilidad de voltaje. Entre ellos viene siendo la línea sencilla, que es el Matrix 2, tanto disponible en 12 a 24 voltios, sea corriente alterna o continua, y lo que viene siendo 110 voltios, que nos operamos entre lo que viene siendo una máxima capacidad de 120. Asimismo, disponemos de esos mismos modelos de compatibilidad de voltaje en los modelos dobles. Aquí tenemos una composición del sensor de masa. Podemos observar que tenemos primero lo que es un indicador LED. El primer indicador LED es el indicador si el sensor está encendido o apagado. Si tenemos LED verde habilitado, es un indicador que el sensor está encendido. Asimismo, tenemos un potenciómetro ubicado en proximidad al LED que nos permite ajustar lo que viene siendo el tiempo de presencia, es decir, una vez que sostenga el pulso o el contacto del relevador energizado. Posteriormente, tenemos lo que viene siendo una serie de interruptores, mejor conocidos como deep switches, los cuales nos permiten configurar diferentes aplicaciones según el requisito de la barrera. Y si es un modelo doble, tenemos lo que viene siendo dos referencias de LEDs que nos permite identificar el estado del lazo magnético, es decir, si tenemos el lazo magnético habilitado. Si es un sensor sencillo, tendríamos solamente una referencia de lazo. En este caso, como es doble, tenemos la referencia del lazo A y el lazo B. Y asimismo, tenemos sus propias propiedades de potenciómetro para ajustar lo que viene siendo la sensibilidad. Una pregunta ahí, Art, nada más para que sepan nuestros clientes. Si el LED está encendido, quiere decir que está detectando presencia en esta parte, LED rojo. El LED
está prendido, si el LED verde está prendido, significa que el sensor está habilitado. Si el LED del lazo magnético está habilitado, evidentemente nos hace saber que está en detección. Es correcto. Ajá. Excelente. Aquí tenemos el enchufe. Cabe mencionar que cada unidad de Matrix viene equipado con su propio enchufe, es decir, ya viene incluido. Este enchufe tiene 11 terminales, de las cuales vamos a hablar a continuación. La tecnología es inductiva con su propio ajuste automático. La modalidad de detección puede ser tanto presencia como pulso. Presencia se refiere que sostiene el contacto energizado conforme esté detectando movimiento vehicular. Por lo tanto, pulso se interpreta más por el hecho de que simplemente manda un pulso y pierde ese pulso. Entonces, el mejor ejemplo es un pulso, posiblemente lo podemos integrar con una terminal de boletos, con un sistema de control de acceso, que en el momento que se presenta un auto, mandamos un pulso a ese control de acceso para que así mismo podamos habilitar el mismo. Por lo tanto, presencia puede ser un sistema de free flow, es decir, habilitar y accionar la barrera conforme se presente un auto vehicular encima del lazo magnético. Tiene un setup time que es máximo de 8 segundos por canal y es alterno. Entonces, según el modelo, sea 12 a 24 o 115, tiene lo que viene siendo una variancia de tolerancia de 10%. Con ello se justifica lo que viene siendo 120, 125 voltios. De ahí en más, si hay una variedad de voltajes, se recomienda considerar un regulador o una fuente de alimentación un poco más filtrada o estable. 12 a 24 también alterna o continua con una tolerancia de error de 10%. La máxima frecuencia de poder es de 48 a 62 Hz. Y lo que viene siendo el consumo de potencia es mayor de 2.5 vatios. El grado de protección del Matrix es IP40. ¿Qué significa IP40? Significa que podemos proteger contra objetos sólidos que miden más de 1 milímetro, que entre ellos pueden ser herramientas o cableos, entre más, diferentes tipos de acabados de cableos. Más sin embargo, también cabe mencionar que el IP40 no protege contra líquidos. Es decir, si hay acumulación de agua, evidentemente eso puede perjudicar la electrónica del sensor. Cuenta con 2 salidas. Esas 2 salidas tienen lo que viene siendo un máximo contacto de voltaje de 230 voltios, corriente alterna. Y evidentemente estamos hablando de la característica del contacto del relay y no de la disposición de compatibilidad de voltaje del Matrix. El máximo corriente de contacto son 5 amperes. Referencias o indicaciones de LED. El primer LED es el indicador LED en color verde. La referencia del color verde nos hace saber si el Matrix está habilitado o desligado. Por lo tanto, los segundos 2 LEDs posteriores son en color rojo y nos hacen saber el estatus del lazo magnético, es decir, si está en detección. Y evidentemente el primer LED sería con indicación al lazo número 1 y el segundo LED sería correspondiente al lazo número 2 respectivamente. El rango de temperatura es de menos 22 grados Fahrenheit hasta máximo 158. Dimensiones del sensor es relativamente pequeño, 3 por 2 pulgadas por 3 pulgadas. El peso neto son 7 onzas. La inmunidad del sensor es compatibilidad electromagnética. Y cabe mencionar que el Matrix cumple con la normativa internacional bajo UL.
Pues aquí tenemos lo que viene siendo una representación fundamental del Matrix. Es decir, un lazo inductivo consiste de lo siguiente: un sensor de masa, un lazo magnético que generalmente va perforado y sellado bajo un acabado, sea concreto, asfalto o entre más, y lo que viene siendo un feeder cable. El feeder cable es el que conecta el lazo magnético al matrix. Dependiendo de las aplicaciones, en algunas ocasiones puedo observar el feeder cable y en otras ocasiones no. Generalmente en una barrera automática, lo que he observado es que el lazo magnético corre directamente al gabinete. Más, sin embargo, cuando es un proyecto considerable, de distancia considerable, es cuando puedo observar el feeder cable juega un papel más importante. Y el feeder cable es simplemente para evitar interferencias en el trayecto de la distancia de donde se ubica el lazo magnético a la distancia de la barrera automática, para evitar interferencias e inconsistencias. Entonces, cuando una vez el auto circule sobre el trayecto del lazo magnético, por medio de la comunicación del cable feeder, nos hace mandar un pulso de estatus y en su efecto el matrix responde cambiando estado de contacto, interpretando una señal de pulso a la controladora de la barrera para que la barrera en su efecto accione adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en su efecto? Es lo siguiente. Cuando un auto llega a lo que viene siendo el lazo magnético, el acabado metálico del auto aumenta lo que viene siendo el campo magnético sobre el lazo, con lo cual disminuye lo que viene siendo la inductancia del lazo. Cuando esto ocurre, lo que viene siendo el aumento de la frecuencia del campo magnético, que viene siendo predeterminado entre 0.005 a la mitad de un porcentaje, detección ocurre. ¿Qué es lo que interpreta lo que viene siendo este concepto técnico? Simplemente significa que cuando tienes un acabado metálico, evidentemente eso aumenta en su efecto significativamente la compatibilidad electromagnética, lo cual significativamente disminuye lo que viene siendo la medida de inductancia. Y con eso es como podemos interpretar una medida de detección representativamente. Aquí tenemos una configuración de lazo sobre una barrera. Entonces tenemos el lazo A, el lazo B. Generalmente se recomienda una perforación en un acabado, sea concreto o preexistente, de 1 a 2 pulgadas. Evidentemente eso también depende de cuántas veces se va a girar el lazo. Si es un lazo encapsulado, preformado, de 5 giras, entre más. Queremos tener una distancia considerable entre el lazo A y el lazo B para evitar interferencias de comunicación entre ambos, generalmente para optimizar la confiabilidad del comportamiento de los lazos en su totalidad. Recomendamos siempre que sea mejor por medio de un feeder cable y no directamente el lazo magnético a la controladora. Insisto, la elevación debe ser de 1 a 2 pulgadas. ¿Qué pasa cuando generalmente perforamos más de 2 pulgadas? Me ha tocado visitar sitios donde he observado hasta 4 o 5 pulgadas. Generalmente lo que puedo observar cuando se hacen este tipo de medidas de perforación es para poder, el instalador quiere acomodar las 5 giras y considera que evidentemente tiene que tener una perforación considerable para poder acomodar estas 5 giras de lazo. Y lo que viene sucediendo en este tipo de casos es los lazos quedan un poco sueltos. Y cuando quedan sueltos producen lo que viene siendo bolsillas de aire. Y esas bolsillas de aire producen lo que viene siendo interferencias. Y esto es más representativamente ocurre cuando no detecta motocicletas, porque las bolsillas de aire que producen esas interferencias
disminuyen lo que viene siendo el campo, lo robusto del campo electromagnético. Entonces ya cuando pasa un auto más compacto, con menos acabado metálico, o por ejemplo una motocicleta, la consistencia de ese lazo magnético no va a ser igual. Entonces por ello que generalmente un lazo preformado generalmente es un poco más costoso por el hecho de que el lazo ya viene encapsulado sobre un acabado, pero más que nada las 5 giras ya están elaboradas y quedan en su efecto en una composición muy robusta para producir un campo electromagnético de tal, cuando se desplaza esas 5 giras en el campo, vamos, es muy importante que el instalador eche mucho ojo de cómo se están desplazando para evitar que no vayan a ocurrir bolsillas de aire. Ahora sí, consciente de las aplicaciones fundamentales y el principio de la operación, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que viene siendo la serie de 10 interruptores, de los cuales pone el Matrix para poder en su efecto programar. Entonces, los primeros 2 interruptores son correspondientes a lo que viene siendo la frecuencia, entre ellos la frecuencia A y la frecuencia B. Entonces, tenemos la habilidad de tanto como aumentar o disminuir lo que viene siendo la frecuencia. Más sin embargo, estos 2 conceptos vienen siendo para evitar separación de frecuencia entre 2 lazos en proximidad y evita lo que viene siendo intercomunicación entre ambos, particularmente cuando están en proximidad entre ambos, que sea en proximidad de 5 pies. 5 pies, estamos hablando aproximadamente poco menos de 2 metros. 1 metro y medio. El tercer interruptor es para asignar la salida de los contactos de relay, es decir, si los queremos asignar a un estado normalmente abierto o normalmente cerrado. En esta referencia de tabla lo que podemos observar es que cuando el interruptor número 3 está habilitado, estamos asignando automáticamente el contacto normalmente cerrado, y cuando surge una detección, es decir, el auto está encima del lazo magnético, va a energizar el contacto anormalmente abierto. Y evidentemente el interruptor número 4 es viceversa, es decir, resta en normalmente abierto y va a cerrar el contacto conforme surja detección. Cuando 2 lazos están conectados al mismo matrix, el matrix en su efecto lo que va a aplicar va a ser el multiplexing. Lo que significa el multiplexing es que el matrix tiene la habilidad de alternar canales, es decir, por medio de suministro de energía, para evitar de que no haya una intercomunicación entre ambos. Esto pasa a una capacidad de frecuencia en donde el detector no es afectado. La separación de frecuencia es importante para evitar lo que viene siendo interferencia de comunicación entre 2 lazos magnéticos. Aquí regresamos a la serie de interruptores, de interruptores número 1 y número 2, para poder ajustar la referencia de frecuencias. Quiero decir que esta es una de las características quizás más ejercitadas en el campo para evitar uno de los problemas convencionales que ocurren mucho en las barreras, que es decir, interferencias. Entonces, cuando tenemos ambos interruptores, es decir, tanto el 1 como el 2 apagados, estamos produciendo una alta frecuencia de lazo magnético. Esto generalmente es recomendable cuando tenemos camionetas 4x4, camiones y autos generalmente un poco más elevados. Si queremos una frecuencia media alta, podemos desligar el primer interruptor y deshabilitar el segundo interruptor, perdón, encender el primer interruptor y desligar el segundo. Para frecuencias bajas, el primer interruptor lo tenemos apagado y el segundo encendido.
o asimismo, si queremos la frecuencia más baja, podemos tener ambos interruptores encendidos. El cuarto interruptor se refiere al ASB, que significa Automatic Sensitivity Boost. Lo que hace el Automatic Sensitivity Boost es aumenta la sensibilidad 8 veces mayores una vez que surja una detección. Y cuando pierde la detección, regresa su sensibilidad a lo que viene siendo el estado programado, que puede ser el valor de fábrica. Esto es para lo que viene siendo aplicaciones de autos elevados, tales como las camionetas 4x4 o un camión con carga, con remolque, entre más. Entonces, lo que en algunas ocasiones puede pasar es que el sensor no detecte el auto porque viene siendo una camioneta elevada, o dos, lo detecte, pero después o posteriormente pierda el pulso de contacto y la barrera baje y pueda lesionar el remolque o el mismo auto. Entonces, el Automatic Sensitivity Boost es particularmente para esa aplicación. Si tenemos un camión con carga, podemos aumentar la sensibilidad significativamente para hacer un esfuerzo de que el lazo magnético pueda sostener el contacto energizado, es decir, sostener su detección durante el trayecto en el cual el camión va circulando encima del lazo magnético, conjunto con su carga. Luego tenemos lo que viene siendo el interruptor número 5. El interruptor número 5 nos permite cambiar la modalidad de salida, ya sea presencia o pulso. Insisto, presencia significa que el elevador sostiene el estado de contacto energizado durante el momento que el auto esté presente sobre el lazo magnético. El pulso es solamente un single pulso que ocurre únicamente cuando la detección surge. Y el pulso puede ser programado entre 100 milisegundos o 500 milisegundos, que es la mitad de un segundo. Asimismo, tenemos lo que viene siendo el interruptor número 6. El interruptor número 6 nos permite asignar lo que viene siendo el estado de contacto letra A, entre sea pulso de entrada y pulso de salida. El pulso de entrada significa que tiene que haber un estado de pulso cuando la detección ocurre sobre el lazo magnético. Es decir, nosotros podemos programar lo que viene siendo direccionalidad. Lo que viene siendo el estado de la salida número B solamente se asigna entre lo que viene siendo los interruptores número 7 y número 8. Es decir, si tenemos una barrera con dos lazos y tenemos pulso de entrada y pulso de salida, el pulso de salida no va a accionar, únicamente que primero se accione el pulso de entrada. Entonces, es decir, si un auto ingresa a una barrera, acciona el pulso de entrada, la barrera abre, posteriormente pasa por el pulso de salida, la barrera baja. Asimismo, si vamos a suponer que es un estacionamiento comercial de pagamento, un auto que quiera salirse del estacionamiento sin pagar, evidentemente no puede accionar esa barrera por la salida, ya que ese sistema de barrera tiene una lógica en la cual dicta que primero tiene que ocurrir el pulso de entrada para que posteriormente se accione el pulso de salida. Asimismo, tenemos lo que viene siendo la asignación de los interruptores 7 y 8, que aplica lo mismo, respectivamente, pero lo aplica para lo que viene siendo el segundo lazo magnético, que en este caso sería el lazo B. El interruptor número 9 va de la mano con el interruptor número 5. Es decir, nosotros tenemos la habilidad del interruptor número 5 de cambiarlo de presencia a pulso. En el interruptor número 9 nos asigna si es de pulso, lo podemos programar a 100 milisegundos o 500 milisegundos.
El interruptor número 10 significa que podemos asignar los lazos magnéticos para que sea de modo independiente o modo combinado. Si es modo combinado, proporciona para una configuración de contactos de salidas en el cual un lazo influye el otro. Aquí tenemos la referencia de enchufes, al cual podemos observar que tenemos 11 terminales que le podemos asignar, que entre ellos es conformado por lo que viene siendo las fuentes de alimentación, los contactos y lo que viene siendo los lazos magnéticos. La única observación que quiero hacer aquí es que pueden observar que tenemos asignado tierra en lo que viene siendo la terminal número 8, tanto para el lazo común y el contacto de tierra. Cabe mencionar que el día de hoy Matrix es uno, sino el único lazo magnético el día de hoy que tiene la disposición de compatibilidad con tierra. Eso, una pregunta, Artay, ¿eso en qué nos da ventaja respecto a la competencia, podríamos decir? Estabilidad. Para que nuestros clientes sepan esta situación. Estabilidad, particularmente cuando hay cambios de voltaje y se apaga y se desliga la barrera y se vuelve a encender, tenerlo conectado a una fase de tierra nos da mayor estabilidad de que el sensor no vaya a ser perjudicado o vulnerable a esas condiciones alternas que de una manera u otra pueden perjudicar la unidad misma. Ah, excelente. Muy buena información. Una vez que vamos a suponer que se elaboró una instalación de un Matrix en una barrera automática y le suministramos voltaje, lo primero que el Matrix nos va a hacer es nos va a medir la frecuencia de cada lazo magnético. Y esto nos lo va a disponer en lo que viene siendo el LED correspondiente de cada lazo. Es decir, si el LED del lazo A nos parparea 4 veces, el Matrix nos está haciendo saber que está midiendo una frecuencia entre 40 a 49 Hz. Una vez que termine de parpadear, el LED nos va a regresar al estado normal. Entonces, es decir, por ejemplo, hablamos que el Matrix tiene una compatibilidad de 42 a 69 kHz. Si el Matrix nos parparea 3 veces o nos parparea 8 veces, es una indicación del cual el instalador puede interpretar y saber que evidentemente el Matrix está recibiendo una capacidad de frecuencia fuera dentro del espectro de su compatibilidad. Después de iniciarlo y completar lo que viene siendo la frecuencia, el LED nos va a empezar a parpadear si hay algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, si sale fuera de la frecuencia, el LED nos va a dar una interpretación de error, con lo cual se tiene que aclarar esa incompatibilidad y medir la frecuencia nuevamente. Aquí viene siendo la referencia de los LEDs, para lo que viene siendo una referencia de diagnósticos. Entre ellos, si el LED de un lazo nos parparea una frecuencia de 1 Hz, el Matrix nos está haciendo saber que ese estatus de lazos, su frecuencia es muy baja o el mismo lazo está abierto. Si parparea un estatus del lazo entre una capacidad de 2 Hz, el Matrix nos está haciendo saber que es una frecuencia sumamente alta. Si parparea sumamente lento, es decir, a mitad de 1 Hz, la interpretación de ese estatus de lazos es el hecho de que el lazo está cortado o simplemente no tiene oscilación. Otros factores que pueden surgir en la aplicación cuando un Matrix está haciendo un aprendizaje
es cuando existen las siguientes circunstancias. Entre ellos podrían ser la siguiente: temperatura, cambio de pavimento, interferencia entre los lazos, alguna dinámica que pueda surgir en lo que viene siendo la electricidad, y simplemente cambios en el ambiente. Entonces, todos estos tipos de condiciones, de una manera u otra, pueden afectar lo que viene siendo el campo electromagnético. Que con ello, en su efecto, el Matrix tiene que hacer una conducta de aprendizaje. Asimismo, si hay una variedad de frecuencia de 10%, el sensor automáticamente va a tomar ese efecto. Y esto quizás también puede ser representativo, porque vamos, una síntoma que de pronto puede derribar en el campo es la siguiente: instalé un Matrix, funcionó bien por 3 meses, y posteriormente de los 3 meses me empezó a dar algunos comportamientos extraños. Entonces, ¿qué es lo que pasó en aquella aplicación? Pudimos identificar que la obra no se había completado, no de la barrera, pero su obra en totalidad, y cambiaron algunas tuberías que en su efecto tenían acabado metálico, y esos acabados metálicos estaban en proximidad al lazo magnético. Entonces pudimos identificar que la interferencia surgió a raíz de una dinámica por medio de la obra. Y una vez que pudimos identificar esa dinámica, pudimos hacer los ajustes de frecuencias para evitar esa interferencia, y posteriormente Matrix hace lo que viene siendo autoaprendizaje, cuando una frecuencia automáticamente cambia más de lo que viene siendo el 10%. Con ello, concluyo lo que viene siendo la presentación del Matrix. Aprovecho en este momento cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan con respecto a la presentación o una aplicación, o en general sobre lo que viene siendo los sensores de masa Matrix. A ver, vamos a ver el panel de preguntas. Pues vaya, de esto, de lo que viene siendo la línea Matrix, compañeros asistentes, hace, hace poco, o en lo que va en el transcurso de este mes, hicimos un ajuste de precios ahí en lo que viene siendo ambos, más bien en lo que viene siendo el Matrix sencillo, ¿no? Que para que lo identifiquen es el Matrix amarillo, el cual está a un precio mucho más competitivo que de lo que estaba anteriormente, por si tienen oportunidad de revisar como tal esta situación, caso de que se lleguen a presentar oportunidades de negocio con este. Nos preguntan, ¿tendrás alguna imagen del Matrix en una instalación? ¿Tú tienes por ahí entre tus imágenes, Art? ¿Nos puedes apoyar con una de ellas? Buena pregunta. Lo que pasa es que generalmente en Matrix viene escondido en la aplicación. Lo Así es. tengo, no es representativa tanto como el lazo magnético. Dame un segundo y déjame buscar en mi librería para compartir imágenes. Mientras tanto, mientras que subo esta foto, si tienen algunas otras preguntas, adelante. Nosotros en Cisco, aquí como tal, solamente estamos manejando, tenemos de stock los equipos que trabajan con un voltaje de 12 a 24 volts también, ya sea tanto en el sencillo como en lo que viene siendo el doble, en ambos los tenemos con ese tipo de voltajes.
Otro punto que sería bueno aclarar aquí en ustedes, compañeros asistentes, pues que estos pueden ser utilizados ya sea como lo mencionaba anteriormente, si ya sea para que deseamos abrir la barrera, o que ésta se mantenga como un dispositivo de seguridad como tal, que al momento si se llega a parar algún equipo o a la misma altura de donde se encuentra la barrera, pues que este sea detectado como presencia y no baje, o que también nos esté mandando el pulso de cierre, ya después de pasar el automóvil, lo ponemos después de la barrera, detecta que ya se abandona esta área y nos manda el pulso de cierre como tal. Es correcto, y no solamente limitarlo a la barrera, pero al final del día un lazo magnético con sensor de masa viene siendo una interpretación de pulso de señal. Entonces, con ello, hemos elaborado muchos proyectos con barreras automáticas, pero lo que viene siendo en conjunto con un sistema de integración, por decir, con un sistema que nos manda un pulso para accionar un CCTV, una cámara y tome fotos de un auto vehicular, tome fotos de su placa, para que mande otro pulso y haga un análisis de software sobre la investigación de ese auto si es robado. Y por último, para que determine un accionamiento, mande un pulso y le haga saber a un sistema de software que tiene su límite para accionar, si tiene que ir a una revisión, si tiene que mandar una alerta al sistema de seguridad o simplemente le da el acceso a la barrera automática para accionar y darle un acceso libre. Entonces se pueden hacer muchas cosas con lo que viene siendo un sensor de masa en conjunto con una barrera para integrar lo que viene siendo controles de accesos inteligentes. Y ahorita mismo estoy por compartir esa imagen. Un segundo. Nos preguntan también por aquí, ¿cuándo usar el Deep Switch número 3, Art? Para cuando queremos sincronizar lo que viene siendo la salida conforme a la barrera automática, es decir, si la barrera es normalmente abierta, queremos sincronizar la salida y asignar el estado de contacto del sensor con la salida de la barrera para que estén sincronizadas, es decir, para que ambos operen bajo normalmente abierto. De lo contrario, si la barrera es normalmente cerrada y el sensor es normalmente abierto, pues evidentemente el comportamiento sería viceversa, que es decir, la barrera restaría abierta y cuando haya detección cierra. Entonces, para sincronizar los estados de contactos, el Matrix dispone de las dos salidas, tanto normalmente abierto y cerrado, para que así mismo podamos sincronizar el comportamiento. Pueden ver mi pantalla. Aquí estamos viendo, exacto, ya. Este proyecto fue un proyecto tal como el que les comenté, en donde se usó como medida de seguridad en conjunto con un control de acceso, en donde el primer lazo accionaba lo que era un display para decir avanzar o paren a un auto, y el segundo era un lazo para tomar una foto con una cámara CCTV de las placas. El tercero era para darle un pulso al software y hacerle saber que tenía que accionar, era su límite de análisis para tomar una decisión. Y el cuarto sensor de masa era para la barrera, para accionar y darle el acceso libre. Aquí es una representación de cómo un sensor de masa Matrix va cableado y empotrado en un gabinete.
Nos preguntan también aquí, Rafael Ríos, ¿cuál sería la recomendación de instalación de la Matrix? ¿En la parte baja interna del gabinete o en la parte superior del mismo? Eso depende mucho de dónde tenemos la terminal, según el modelo y marca de la barrera. Entonces, muchas veces, aunque lo queramos colocar en un cierto posicionamiento, depende del espacio que hay disponible dentro del gabinete y evidentemente dónde está la terminal en donde podamos hacer la conexión. Pero si hay dentro de esas circunstancias y condiciones, consciente de lo dicho, siempre es recomendable tratar de montarlo un poco más superior, simplemente por el hecho de que si lo consideramos en la parte baja y si hay lluvias o acumulación de agua, queremos evitar que el sensor de masa esté en proximidad de acumulación de agua. No, que más bien sería una parte de tipo de seguridad para el mismo sensor de masa, no tanto de funcionamiento, digamos. Es correcto. Bueno, compañeros, ¿algunas otras dudas que puedan tener relacionadas con el tema? Pues vaya, no nos queda más que agradecer su presencia durante este webinar, su tiempo, y esperemos esta información sea de gran utilidad para sus futuros proyectos, sus futuras necesidades. Art, no sé, algunas palabras que tenga. No, solamente agradecerte a ti, Alejandro, a Siscom y a todos los que participaron. Gracias por atender este webinario. Fue un placer. Cualquier cosa por medio de Alejandro, estamos a la disposición. Pues vaya, compañeros, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en próximas presentaciones. Por ahí vamos a estar también nos va a estar acompañando nuestro compañero Arturo Ortega, en Exposeguridad. Para los que tengan la oportunidad de asistir, pues por ahí también podemos aclarar dudas acerca del funcionamiento de este tipo de sensores de masa o los sensores láser que también manejamos con VEA. Ahí los vamos a estar presentando. No me queda más que agradecerles su tiempo y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego.